Saludos a nuestros usuarias e usuarios. El objetivo de nuestro emprendimiento es llevar a todas nuestras comunidades por medio de nuestras radios y redes formación a todas nuestras comunidades. Para ello contamos con un talentoso equipo a quien hemos invitado a nuestros programas. Bien, y aquí contamos con la doctora María Reyes Ortiz, quien es una integrante de nuestro equipo para crear conciencia en las comunidades. Ella es abogada, doctora en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, doctora en Derechos Humanos y es también nuestra querida directora nacional de formación de la Defensoría del Pueblo. Gracias a los compañeros y compañeras por invitarme a este compartir de saberes en un tema que yo diría que es de gran relevancia a nivel mundial, como son los derechos humanos. Los derechos humanos, lo primero que tenemos que decir es que su discurso ha servido para iniciar guerras y también para finalizar guerras. Por ello es importante saber desde qué visión hablamos en materia de derechos humanos, porque desde una visión tradicional donde los derechos humanos son entendidos solo como normas, que son universales, que son individuales, por supuesto que desde esa visión los derechos humanos muchas veces son utilizados para dominar y para servir a la élite del capital. Y es allí entonces, por ejemplo, cuando los trabajadores y trabajadoras resultan explotados, resultan poco o disminuidos en sus reivindicaciones. Y es en donde entonces los derechos humanos tenemos que verlos como procesos de lucha que a través de la historia se han dado. Por eso aquel discurso de que los derechos humanos son innatos es un discurso que tenemos que ir revisando, porque no son innatos, no los tengo porque nací, los tengo porque ha habido toda una comunidad, toda una cantidad de mujeres, de hombres, de personas con discapacidad, incluso de niños y niñas, porque en muchos de los espacios a nivel mundial nuestros niños y niñas son explotados laboralmente. Por ello entonces los derechos humanos no son innatos, son procesos de todas esas luchas que se han venido dando a través de la historia. Y desde Venezuela, desde nuestro país, donde estamos dando precisamente una lucha en materia de derechos humanos, para ver los derechos humanos de otra visión, entonces creemos que los derechos humanos se luchan en colectivo y por ello tanta importancia para que haya la participación de nuestras comunidades tal como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Porque los derechos humanos solo desde lo colectivo será posible. Por ello, cada día nuestro Estado venezolano, a través de nuestro Estado social, democrático, de derecho y de justicia, lucha para que tengamos reivindicaciones. Y nosotros, por ejemplo, tenemos que en materia de personas con discapacidad, ha habido en este momento una visibilización de ese grupo de personas que anteriormente eran considerados prácticamente que no servían a la sociedad. En este momento cualquier persona con discapacidad puede trabajar, puede ser útil socialmente. Igualmente lo tenemos con nuestras mujeres, con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros adultos mayores, en los cuales existe una política pública de que cada día nuestros adultos mayores tengan justamente mejores beneficios. Entonces, así como es necesario que nosotros vayamos haciendo esa comparación entre esa visión tradicional que tenemos de los derechos humanos, entendidos a veces como universales, cuestión que no es cierta, porque cada cultura tiene lo que considera sus propios derechos. Cada cultura respeta lo que ha interpretado como sus derechos humanos. Entonces, en este tema de los derechos humanos es importante seguir dando la lucha, seguir
avanzando, sobre todo desde la visión crítica en materia de derechos humanos. Los que trabajamos desde la visión crítica consideramos que autores como Helio Gallardo, autores como Joaquín Herrera Flores, el propio Buenaventura Sosa dos Santos, por supuesto nuestro profesor en materia de derechos humanos, Marilú Guillén, por ejemplo, o el profesor Pérez Almeida, que han venido trabajando estos derechos humanos de la visión sociocrítica, nos permite pues adelantarnos e ir poco a poco cambiando esa visión que tenemos. Y por ello nuestra Constitución cada día, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cada día trata de ajustarse más a estas transformaciones y que veamos los derechos humanos realmente, como les estoy mencionando, desde una forma colectiva, que los podamos luchar desde lo colectivo. Por ello la importancia de nuestro poder popular. Este momento, por ejemplo, cuando tenemos que el poder popular se ha conformado en los jueces de paz para que desde un aspecto que era casi que imposible, que la administración de justicia, que tuviesen nuestros jueces de paz, ahora podamos contar desde nuestras comunidades con esa herramienta que es tan importante, con esos mecanismos como son la mediación, como son la conciliación, para que nuestros jueces de paz puedan desde nuestras propias comunidades administrar justicia. Eso es un avance significativo en nuestro Estado venezolano. Igualmente, es un avance significativo que nuestro artículo 22 de nuestra Constitución establezca que en materia de derechos humanos, aún no estando contemplado como derecho, si se considera que ha habido la vulneración de una conducta, se tenga como derecho, como vulneración de derechos humanos. Eso es un avance que muy pocas constituciones del mundo así lo consideran, porque rompe con ese principio de que los derechos humanos son solo normas. Rompe con ese principio y nos dice y nos establece pues que si viola los derechos, si viola o si hay una vulneración de derechos, se considerará vulneración de derechos humanos. ¿Por qué? Porque todo el articulado que tiene nuestra Constitución en materia de derechos humanos se consideran que son justamente derechos humanos como tal. Y tan importante es el derecho a la integridad personal como lo es el derecho a la vivienda, como lo es el derecho a la salud, como lo es el derecho al trabajo y tantos derechos que establece allí nuestra Constitución. Entonces, por ello, tenemos que seguir avanzando en materia de derechos humanos y que desde qué visión estamos nosotros construyendo ese modelo de derechos humanos. Por ello, bueno, agradecida con el equipo que me permite llegar a nuestras comunidades, llegar a los estudiantes, llegar a cada uno de los espacios en donde ustedes puedan llevar esta formación con relación a qué considerar derechos humanos, a que de una vez por todas no veamos ese concepto de derechos humanos desde lo ideal, sino desde lo real, desde materializar esos derechos humanos. Les doy las gracias, compañeros y compañeros, por permitirme llegar y compartir con ustedes estos conocimientos que a través de los años hemos logrado en materia de derechos humanos. Continuamos con los especialistas. Tenemos a la magíster Gabriela de Freitas, quien es defensora en protección de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional dentro de la Defensoría del Pueblo. Dentro de las innovaciones que trajo consigo el cambio de doctrina de situación irregular a doctrina de protección integral, podemos nombrar todas las innovaciones en cuanto a materia de instituciones familiares se refiere, el reconocimiento dentro de la obligación de manutención no solo de su alimentación, sino también de su derecho a la recreación, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al buen trato, al poderse relacionar no solamente con sus progenitores, sino también con sus familiares y allegados.
La LOCNA, ya con 25 años, ha sufrido 2 reformas. En el año 2007 se trabajó todo lo relacionado con instituciones familiares y no es sino hasta el 2015 que se da la reforma en materia de responsabilidad penal adolescente. Es aquí donde se trabaja todo lo concerniente para la formación de nuestros adolescentes, todo en vías de apuntar a la reincidencia cero. Es allí donde hacemos el llamado de conciencia, de atención sobre la responsabilidad de crianza que tenemos nosotros los adultos con respecto a nuestros hijos e hijas, esa orientación amorosa que debemos a ellos y ellas, todo en búsqueda de la no reincidencia en materia penal de nuestros hijos e hijas. Aquí hacemos entonces la reflexión y el llamado a la formación. Nosotros como padres, madres, tíos, abuelas, abuelos, tías, en el compromiso y la corresponsabilidad con nuestros hijos e hijas, con nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestro entorno, para adquirir las competencias parentales que nos permitan proveerles a ellos de esa educación amorosa. Aquí es donde abrimos entonces las puertas para la formación. Ampliando nuestros conocimientos sobre el tema de las mujeres, nuestra compañera Marifili Parra. Bueno, sí, efectivamente, el derecho de las humanas fuimos reivindicadas con la Ley Orgánica de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el año 2009. Ha sufrido 2 reformas, una del 2014 y una del 2021. Antes que entrar en profundidad sobre lo que es el derecho de las humanas, quiero hacer una desglose, ¿verdad? Para identificar, antes de entrar en materia, lo que es el sexo, lo que es el género, lo que es identidad de género y lo que es la orientación sexual. El sexo es con lo que naturalmente o biológicamente nacemos naturalmente y no se puede modificar. El género es una construcción social, es como la sociedad ve a los hombres y a las mujeres. La identidad de género muchas veces no corresponde con el sexo biológico, con el género que la persona o el individuo transmite. La orientación sexual es la atracción física, emocional, erótica y espiritual con otra persona. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque ocurre que nosotros hemos sido dominados por el patriarcado, que no es más que un sistema de dominación en la cual le atribuye al hombre el dominio por simplemente el ser hombre por encima de las mujeres, reproduciendo y estableciendo el machismo, el sexismo y el androcentrismo, causando como esto también uno que es una violencia basada en género, que no es más que la dominación a las mujeres y a un grupo vulnerable, siendo con esto una violencia basada en género, en la cual establece, reproduce. La violencia no es una violencia común, sino que establece una violencia por su condición de género. En el caso de las mujeres, estableciendo un círculo de violencia, que hay motivos sociales y afectivos, en la cual por esas mujeres que no denuncian un delito de violencia. Hablando de la ley establece 25 tipos de violencia, como violencia sexual, violencia psicológica, violencia, acoso y hostigamiento, violencia ginecológica, violencia obstétrica, violencia institucional, mediática, inducción al suicidio, que es tan importante, porque es donde esa mujer víctima o producto de esa violencia atenta contra su integridad. Está el feminicidio también como forma de violencia contra la mujer. También tenemos allí lo que es hay que tener conocimiento cuáles son esos órganos receptores de denuncia, como lo son los organismos de seguridad, llámese Policía Nacional, Policía Estatal, Municipal, Fuerzas Armadas,
Defensoría de Mujeres y otros organismos allí establecidos, quienes pueden denunciar. Todos y todas podemos denunciar. Puede denunciar la mujer agredida, parientes consanguíneos y afines, cualquier persona que tenga conocimiento de esa violencia puede denunciar, y es obligación de los órganos receptores de denuncia el recepcionar ese tipo de denuncias, lo que es en materia de derechos de las mujeres. Agradecemos a todos nuestros especialistas por permitirnos este compartir de saberes para realizar nuestro emprendimiento, y a todos ustedes por permitirnos llegar a cada una de sus comunidades. Gracias.